Dios es bueno. Déjame la palabra del Señor, amados hermanos, a Primera de Juan. Dios es grande. Primera de Juan, amén. Primera de Juan en el capítulo 1. Amén. Amén. Gloria a Dios, amén. Vamos a leer 3 versículos de Primera de Juan en el capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Ahí vamos a leer nomás 3 versículos. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos dice la palabra de la siguiente manera. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión uno con otro. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Qué bueno. Dios puede tomar su lugar, hermano. Amén. Gloria a Dios. Cómodo. Siéntase cómodo. Feliz. ¿Verdad? Bendecido. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cansado no está, ¿verdad? Ni atribulado, ¿verdad? Ni triste. Por eso no hay razón. ¿Por qué? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Cuando esté listo me avisa. Amén. Amén. ¿Cuántos están listos ya? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. ¿No hay ninguna tinieblas en qué? En Él. ¿Quién Él? Jesús. Jesús. No hay ninguna tiniebla, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Cómo es el sentido de este día, hermano? Bendecido. Bendecido, ¿verdad? Amén. Y en victoria también, ¿verdad? Amén. Es señal de que ha orado entonces. Lo quiero ver de veramente si se siente motivado. La motivación lo hace a uno estar siempre, ¿verdad? Activo, listo. Sí, lo hace la motivación. O sea, cuando su moral está alta, ¿verdad? Cuando está la conexión con el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Hablábamos anoche cuando está la coordinación, ¿verdad? ¿Está qué? Feliz, bendecido y en victoria. Amén. Bueno, en esta noche, amados hermanos, pues les quiero hablar bajo este tema, ¿verdad? ¿Por qué Israel no reconoció a Jesús? Pues que Israel no reconoció a Jesús. ¿Por qué Israel no reconoció a Jesús? Basado en el texto Primera de Juan, como base, capítulo 1, versículos 5 y 7, ¿verdad? Pero luego quiero leer aquí también en San Juan, capítulo 1, que nos habla más claro, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Lo explica bien claro, ¿verdad? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Ahora
Ahora, ¿usted ha conocido a Jesús? Amén. Gloria a Dios. ¿Usted ha conocido a Jesús? Amén. ¿De verdad? Óigame, si usted no cree que ha conocido a Jesús, hay un gran problema. Sí. ¿Ha conocido a Jesús? Amén. Su palabra. Gloria a Dios. Qué bueno, aleluya. Dice aquí, pero el mundo dice, en él el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y primera de Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Ahora dice que el mundo no le conoció. Oiga lo que dice, que el mundo dice que no le conoció. ¿A quién? A Jesús. No le conoció el mundo. No le conoció. Ahora, ¿cuál habrá sido el motivo y la razón por la cual el mundo no le conoció? ¿Cuál habrá sido? ¿Cuál habrá sido el motivo y la razón por la cual el mundo no le conoció? Porque oiga lo que dice textualmente después. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así dice que el texto, ¿verdad que sí? A los suyos vino y los suyos no. Así dice que el texto aquí. Dice que el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. ¿Cuál mundo? El mundo. Ahora, a los suyos vino y los suyos no. Tampoco. ¿Verdad? Tampoco le recibieron. Ahora, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo? O sea, no lo aceptaron, pues. El pecado que hay en él. ¿Cuál fue la razón, verdad? ¿Cuál fue la razón por la cual, verdad, Israel no reconoció a Jesús? Pero ¿por qué no le reconoció, amados hermanos? Desde que salieron de Egipto, nosotros vemos que Dios se les ha venido mostrando, ¿verdad que sí? Se les mostró de diferentes maneras, diferentes formas, diferentes nombres que fueron, ¿verdad? Dados con el fin de que Israel no se apartara del verdadero Dios. Amén. Dios les ha mostrado a él. Sí. Ahora, ¿por qué no le han conocido? No le creyeron. No le creyeron, ¿verdad? Sí. Pero usted sí le ha creído, ¿verdad? Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Usted sí le ha creído. Qué bueno, ¿verdad? Dice el texto aquí de que el mundo no le conoció. Y después dice, los suyos no le recibieron. ¿Verdad que sí? Así dice. Sí, Entonces amén. dice, ¿por qué Israel no reconoció a Jesús? ¿Por qué? Preguntemos. Si habían estudiosos de la ley. ¿Verdad que sí? ¿Me está poniendo atención aquí? Aleluya. Habían estudiosos de la ley. ¿Verdad que sí? Amén. Habían maestros de la ley. Alabado sea Dios. En otras palabras, había una teología tremenda en ellos. La teología habla de Dios. Eso quiere decir. La teología es que habla de Dios. Ellos conocían. Pero ¿por qué no le conocieron cuando Él vino? ¿Por qué no le recibieron cuando Él vino? Esa es la pregunta, la interrogante. Porque ellos no tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué habrá sido? La dureza. Doctores, maestros, Nicodemo, por ejemplo, era maestro, Pero no tenían nada. ¿verdad? Oigan, no le conocieron. Ahora, hay amados hermanos, oigan bien esto. Dice, ahora dice, más abajo el texto dice, dice, a lo suyo vino, a lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo por lo que él vino? ¿Verdad que era un pueblo? Sí, Un amén. pueblo escogido, traía un pueblo él que venía, ¿verdad? Desde los tiempos allá antiguos, usted ve el pueblo que traía, ¿verdad? Ya venía navegando y navegando y navegando, ¿verdad que sí? Ahora surgió otro pueblo, ¿verdad que sí? Mire, surgió otro pueblo,
¿Verdad que sí? Ahora ya no eran solo los israelitas, no que el otro pueblo ya. Amén. Mire lo que dice aquí. Más a todos, dice, los que le recibieron. Oiga bien, más a todos los que le recibieron. 1. Amén. A los que creen en su nombre. Amén. 2. Amén. Se les dio potestad. 3. De ser hijos de Dios. 4. Ahora, más a los que le recibieron, dice. ¿Cómo qué? Como nosotros. Como único y suficiente Salvador. Amén. A los que creen en su nombre. 2. Sí, Aquí aleluya. hay un contexto más amplio después del primero. ¿Me estoy explicando o no? Amén. Ahora, a los que le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, oiga bien, Amén. a los que creen en su nombre. Oh, pero la Biblia dice que los demonios creen también y ellos tiemblan. Oiga, aquí está el problemita, aquí. Aquí está el problemita. O sea, no problemita, aunque problema grande. Porque no conocer a Jesús es un problema grande. Amén. Está un problema grande no conocer a Jesús, ¿sabes por qué? Porque fuera de Él no hay vida. Amén. Y dentro de Él hay vida eterna. Amén. 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 Todos los que creen en Jesús lo aceptan como único y suficiente Salvador. Inmediatamente, ¿qué? Su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Ahora, ¿qué tienen que hacer ellos? A los que le recibieron. Creer. Creer. Ahora, ¿cómo vamos a creer? No vamos a creer en cualquier Jesús. No vamos a creer en un Jesús hecho a nuestra idea, No. a nuestra manera. Vamos a creer en el Jesús Resucitado. de la Biblia. Amén. Al que padeció, al que fue crucificado, al que murió, al que fue sepultado, pero al tercer día resucitó Amén. entre los muertos. En ese vamos a creer, en ese Jesús. Amén. Hemos creído. Y Aleluya. ese Jesús tenemos que conocerlo, su personalidad tal y como Él es, Sí, aleluya. su carácter tal y como Él es. Para que nosotros conozcamos a Jesús, tenemos que conocerlo a Él. Amén. Así es. Su carácter, su personalidad que Él tiene, lo que le agrada y no le agrada. Y el pueblo de Israel había un problema grande en ello. Amén. Que estaban mal, que estaban mal, que estaban mal, que estaban mal instruidos, estaban mal enseñados, Poder de Cristo. porque estaban enseñados a manera que el hombre quería, no a la manera que Dios quería que fuesen enseñados. Por eso no le reconocieron. Poderoso Jesús. Mire, porque cuando Él vino, ellos esperaban a alguien, un Salvador, Amén. pero jamás imaginaron que podría ser alguien que viniera de esa manera. Sí. ¿Verdad que sí? Amén. Jamás se imaginaron que allá en Belén, allá en un establo, oiga bien, no con el buey y la mula, allá en un establo iba a nacer el Redentor, Amén. que allí en Belén de Judá iba a nacer el que iba a restaurar todas las cosas. Aleluya. ¿Eh? Jamás se imaginaron que en Belén de Judá iba, amados hermanos, a nacer aquel que venía a liberar este mundo. Ellos esperaban una persona diferente, hermano, hasta en su modo de vestir. Ellos esperaban un rey con halagos. Amén. No esperaban a un rey con sandalias. Glorioso. ¿Verdad que no? Poder de No Cristo. esperaban un rey con sandalias. No esperaban ver un rey con una túnica así. No esperaban ver un rey tan humilde como Jesús. ¿Eh? Así es.
no esperaban un liberador, esperaban ver un libertador con mucho ejército detrás de él. Poderoso. Esperaban un libertador que echara fuera al opresor, que en ese tiempo era el imperio romano. Amén. Fuera a sacar a todos los romanos ahí, empezando por Pilato, Herodes y todos ellos, y para afuera. Ellos esperaban eso, ¿verdad? Y ese es un problema grande que aconteció en Israel y también está aconteciendo en la iglesia. Sí. Que aconteció en Israel y está aconteciendo ¿dónde? En la iglesia también. Porque déjenme decirles que hay muchos cristianos que no conocen quién es Jesús. Alabado sea Dios. Sí, no lo conoce. Está ahí sentado, pero no lo conoce. Está oyendo de la Biblia, pero no lo conoce. Aleluya. Está diciendo amén, pero no lo conoce. Santo es el Señor. Aleluya. Está diciendo aleluya, pero no lo conoce. Está cantando, pero no lo conoce. Grande es el Es Señor. más, puede estar predicando y no lo conoce. Sí, amén. Entonces, ¿qué necesitamos para conocer a Jesús? Oiga lo que dice, más a los que le recibieron. ¿Usted lo recibió? Amén. Allá atrás lo recibieron. Amén. A los que creen en su nombre. Amén. Dos, le dio potestad de ser hecho hijo De Dios. de Dios. Ahora viene otra parte. Los que no son engendrados a voluntad de carne, a voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. O sea, el que conoce a Jesús, hermano, tiene que ser nacido de Dios. Amén. El que conoce a Jesús tiene que ser engendrado por Él. Amén. Amén. A darle un nuevo nacimiento para conocer a Jesús. Hermano, ojalá del 100% lo conozcamos. Tenemos que conocerlo plenamente. Sí, amén. Porque si estamos al 50% estamos mal. Sí. Si al 40% súper mal. Si estamos al 0% peor todavía. Santo. Si estamos en el 97% Aleluya. mal también. Sí. Tenemos que estar seguros, o sea, en otras palabras, seguros de que hemos conocido a Jesús. Amén. Ahora, Israel no reconoció a Jesús y tenía líderes espirituales, predicadores, maestros. El problema era, amados hermanos, la instrucción, la enseñanza de ellos acerca del Mesías, acerca de Jesús, acerca del que había de venir. Ahora, mire, ¿cómo podían esperar ellos algo así? Mire lo que dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2. Dice, ¿cómo se presentó Jesús? ¿Cómo se presentó Jesús? Mire cómo se presenta Jesús. Antes de ir a Filipenses capítulo 2, si usted ya llegó a Filipenses, ahí esté. Pero lo quiero ir, yo le voy a hablar aquí. Aquí, mire. No se esperaban esto. Ellos jamás pensaban en este Mesías, ni aún el mismo Juan. Oiga bien, mire lo que dice aquí. Yo leo aquí, usted quédese en Filipenses 2, dice aquí en San Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya había venido ¿a quién? A los suyos. ¿Verdad que ya había venido a los suyos? ¿Quién? Amén. Jesús. Pero había venido con un mensaje nada de parecido a lo de los líderes israelitas. Nada de parecido a lo de los maestros de la ley. Poder de Dios.
les fue algo diferente a ellos. Escuchar esta, el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él y toda Judea, dice, y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver muchos de los fariseos, dice, oiga, eran uno de esos, y los saduceos eran otros, que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ah? Por eso, oiga bien, este es conocer a Jesús. Aquí hay una palabra clave: hacer fruto digno de arrepentimiento. El que ha conocido a Jesús, sus frutos son de arrepentimiento. Amén. Si nosotros no hemos conocido, si nosotros no tenemos un arrepentimiento, no hemos conocido a Jesús. Jamás. Y aunque estemos en la iglesia, Sí, amén. y aunque estemos aquí, y aunque cantemos, Sí, y aunque prediquemos, sí. pero si no hay fruto digno de arrepentimiento, no hemos conocido al Jesús de la Biblia. Hemos conocido al Jesús que nosotros creemos. Nosotros no nos hacemos idea. Que Él tiene otra parte diferente a lo que dice aquí. Hacer fruto digno de arrepentimiento, le dice. Y no penséis en decir entre vosotros: mismo a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar, dice, hijo de Abraham, a una de estas piedras. Ahora ocurre algo aquí. En el versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Por quién? Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aleluya. Ahora, las características de alguien que ha conocido a Jesús. ¿Qué es? Aleluya. Ahí le dice bien claro. Sí, amén. Ahí le dice bien claro que Juan le dijo: yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Requisitos indispensables en la vida de un cristiano que ha conocido a Jesús es uno de estos. Mire, la humildad. Aleluya. Y eso nos falta mucho como pueblo de Dios. Aleluya. El que ha conocido a Dios tiene que ser humilde. Amén. Pero, ¿cómo es mucho pueblo hoy? Palabra uno, palabra el otro. A quien responda más fuerte, Poderoso. aunque sea más tajante, aunque sea más grosero. No, ni Dios no quiere. Jesús no era así. No. Entonces no nos ha amanecido todavía la luz de Cristo. Poderoso. Estamos en tinieblas todavía. Santo es el Señor. Ay, ¿cómo es eso? Hermano, pero si yo oro. Hermano, pero si yo canto. ¿Y cómo es que ando en tinieblas? Sí, porque los frutos dignos de arrepentimiento, nada tiene que ver el cantar con ser frutos dignos de arrepentimiento. No. Nada. Eso otra parte, mire lo que dice Dios aquí en Filipenses, ahí donde está usted ahorita, capítulo 2. El cual siendo Dios, sonríase si puede. Amén. Aleluya. El cual siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Ahora bien, aquí va la humildad del siervo. Jesús le dijo a Juan: de Galilea bajó al Jordán para ser bautizado ¿por quién? Por Juan. ¿Por Juan quién? El Bautista. ¿Jesús era Dios o era hombre? Jesús habitó como uno de nosotros, pero sin perder su... Santidad. Él era Dios y sigue siendo Dios. Ahora, oiga bien esto. Dice aquí, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Una humildad
100%. Se despojó a sí mismo. Él era Dios Sí, amén. y hombre. Pero eso, que era Dios, no lo hizo a él halagarse y decir, está bien, pues Juan, entonces yo te voy a bautizar de todos modos, yo soy Dios. No, dejó que Juan lo hiciera. Amén. ¿En un sentido de qué? De humildad. Amén. La humildad, la humildad, la humildad. Y luego dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, ¿a qué dice allí? A los hombres. O sea, tomó semejanza de qué? De siervo, de servidor. Siendo semejante a qué? A los hombres, a nosotros. Siendo semejante a qué? A los Como hombres. nosotros. Sí. Como nosotros. Entonces, imagínese usted, si hay orgullo en nosotros, no hemos conocido a Jesús. No. Si hay arrogancia en nosotros, Amén. no hemos conocido a Jesús. ¿Verdad? ¿No hemos conocido a Jesús? Si hay pelea, no hemos conocido a Jesús. Sí, aleluya. Si hay yo soy mejor que ti, no hemos conocido Adiós. a Jesús. Jesús fue humilde. Amén. Tomó forma de siervo, dice, y estando en la condición de hombre, como nosotros, mire usted, estando en la condición de hombre, dice allí, claro, se lo explica. Por eso dice, ¿por qué Israel no conoció a Jesús? Poder de Ellos no Cristo, esperaban un aleluya. Mesías así, ellos no esperaban un libertador humilde. Amén. Ellos esperaban alguien que se la parara a Pilato y le dijera con autoridad, tú te vas de aquí, largo, fuera, aquí yo mando, esta es la ciudad amada, la ciudad del gran rey, aquí mando yo, Dios. Y que fuera vestido de negro. ¿Lo hubiese hecho Jesús? ¿Lo podía hacer? Claro que sí. Porque era Dios. Dios. Pero ¿por qué no lo hizo? Para enseñarnos a nosotros de qué manera es el Jesús que la iglesia tiene que conocer. Amén. Al Jesús que la iglesia tiene que servirle. Amén. Oiga, hermano. Y estando en condición de hombre, dice, ¿sé qué? Se exaltó, dice así, ¿ve? ¿Qué dice ahí? Se humilló. Se humilló. Amén. ¿Sé qué? Se humilló. Se humilló. ¿Delante de quién se humilló? Delante de Poncio Pilato. Se humilló. Aleluya. Delante de aquella gran turba. Se humilló. Sí. Delante de aquellos que le pegaban en la cabeza. Se humilló. Delante de aquellos que le escupían. Se humilló. Delante de aquellos que le decían cosas feas. Se humilló. Amén. Delante de aquel que le entregó. Se humilló. Delante de aquel que le negó. Se humilló. Sí, amén. ¿Y la iglesia cómo es? Delante de aquel que le pega, le responde. Sí. ¿Cómo es la iglesia? Delante de aquel que le dice algo, te le dice algo peor. Poderoso. Entonces, Jesús no es así. Jesús se humilló. Amén. ¿Jesús qué? Se humilló. Amén. O sea, humildemente dice, oiga, y dice, se humilló a sí mismo. O sea, él mismo se humilló. Aleluya. ¿Ah? Él mismo. Estando en el trono de la gloria, en el trono de la gracia, se humilló. Amén. Venía de donde él. Aleluya. De Cristo el cielo. Ah. Amor es Padre. A venir a un mundo pecador lleno de maldad, se humilló. Aleluya. Y luego dice, y así dice, así mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Haciéndose qué? Obediente. Obediente. ¿No? ¿Y qué es obediente? Hacer lo que se nos ordena. Amén. Hacer lo que nuestro Padre Celestial nos diga. Obediente, dice, hasta la muerte y muerte De cruz. de cruz. Entonces, amado hermano, por eso Israel no le conoció.
Así es. Porque ellos no esperaban a Jesús de esa manera. Ellos no esperaban al Mesías así. Ellos esperaban otro tipo de Mesías. Ellos esperaban otro libertador con otras características, otras cualidades, ¿verdad? Ellos lo esperaban ver de una forma, amados hermanos, diferente para creer verdaderamente que ese era un libertador. Aleluya. Ahora, entonces surge esto. ¿Qué necesitamos nosotros para reconocer a Jesús entonces? Alabado sea Dios. ¿Qué necesitamos para reconocer verdaderamente a Cristo? Poder de Porque Dios. yo le voy a decir, muchos de nosotros en las iglesias estamos perdidos. Así es. Sí, así de fácil y sencillo. Y aunque no estén de acuerdo conmigo, pero hay mucha iglesia perdida. Amén. Así es. ¿En qué aspecto? ¿Qué necesitamos entonces para conocer al Dios de la Biblia, al Jesús de la Biblia? ¿Qué necesitamos? Mire lo que necesitamos. Para que reconozcas a Jesús necesitamos un encuentro con Él. Aleluya. Solo tú y Dios. Amén. Solo yo y Dios. Aleluya. Gloria. Solo uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Amén. Aleluya. Uno a uno. Solamente así podrás reconocer a Jesús. Amén. En el montón, si usted no pone de su parte, va a ser el mismo. Sí. Y la misma todo el tiempo. Sí, amén. Murmura todo el tiempo. Se levanta. Nos levantamos como bestias salvajes, como siempre. Santo. No lo sabemos todo. Cuando Jesús se humilló y cuando nosotros nos exaltamos, Dios nos pone nomás vil. No sabemos nada. Sí. Porque dice que Dios al humilde lo ve como De cerca. de cerca. El humilde se trata de hacerse lo más bajo. Allá lo ve Dios como así. Pero de allá lo levanta. ¿Por qué? Porque es humilde. Amén. Y al soberbio lo ve De lejos. de lejos. Ya te va a tocar tu turno, espera. Poder de Dios. Bueno, necesitamos un encuentro con Él. Aleluya. Solamente Con él. así podemos nosotros reconocer a qué Jesús le servimos. Porque si yo le pregunto a qué Jesús le sirve, usted dice que al Dios de la Biblia. Amén. Pero ya en el contexto de eso, nuestra vida será que ha conocido a Jesús. Poderoso Jesús. Cuando usted se ve en el espejo de la Biblia, dirá usted, allí le dice mismo, allí es donde usted se ve si es que ha conocido a Jesús o no lo ha conocido Amén. todavía. Así es. Pero mira lo que necesitamos. Para que reconozca a Jesús necesitamos un encuentro con Él. Y está bien claro el ejemplo aquí de los que tuvieron encuentros con Jesús. Como por ejemplo, un ejemplo bien verídico. Y yo tomo esta parte porque yo era como ese. ¿Sí? Como ese personaje. En Hechos capítulo 9. Oiga, dígame usted. Hechos capítulo 9. Oigan, Hechos capítulo 9. Ay. No sé si usted se goza. Mire, si esta palabra usted no la saborea, no sé qué es lo que le gusta entonces. Poder de Cristo. Pero mire, jovencita, sea humilde. Joven, sea humilde. Caballero, seamos humildes. Dama, seamos humildes. No se pase llevando a la gente ahí en la calle. Aleluya. Hay poder en Jesús. Sí, alabado. Jovencita, sea humilde. No ande ahí así, ve. Ah, Solo ustedes ahí. ¿Qué es eso? O sea, no es la humildad de una cristiana. no. Usted tiene que andar, mire, humildemente. Dios le bendiga. Buenas tardes, buenas noches, adiós. ¿Qué es la humildad del cielo? Aleluya.
ora en todo tiempo, Amén. lee en todo momento, Gloria a Dios. ayuna siempre. Poderoso. Ahora, vea usted el capítulo 9 de Hechos lo que dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino a sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y oyendo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Espérese un tantito. ¿Por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. ¿Quién le dijo? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Oiga, la soberbia, solo Dios la puede derribar. Y tengamos cuidado. Sí. Tengamos cuidado con la arrogancia, porque Dios nos va a tocar ese lado. Y mire, vamos a caer con todo para levantar los nuevos de ahí. Ahora, vea usted, ahora, dígame usted esto. Mire quién era Saulo. Filipenses capítulo 2 dice: mire quién era Saulo. En el versículo 4 del capítulo 3 de Filipenses, mire quién era este hombre. Mire, usted, ¿cree que no había razón y motivo para que Saulo se creyera? Mire, él sabe lo todo, el más fuerte, el que pedía cartas a los sumos sacerdotes para ir a Damasco, y le tenían tanta confianza y seguridad que Saulo lo hacía. Ya las habían dado los pases para ir a atrapar a los hermanos allá, a encarcelarlos y arrastrar a las mujeres y hacer todo lo que él quería con la iglesia de Cristo. Ahora, mire quién era Saulo. Aunque yo tengo también de qué aunque yo tengo, dice en el versículo 4 del capítulo 3 de Filipenses, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de quién confiar en la carne, yo más. Óigame, yo pudiera confiar en la carne. ¿De qué manera? ¿De qué manera puedo confiar yo en la carne ya siendo cristiano? ¿Soy teológicamente preparado? ¿Soy doctor en teología? ¿Tengo una membresía de muchos hermanos? Y me creo, mire, el más fuerte. Tengo un liderazgo estupendo, el más fuerte. Tengo una preparación académica intachable, el más fuerte. He sido aquí, he sido allá y por otro. Cada uno de nosotros tiene que confiar en la carne. Y hay muchos cristianos que confían en la carne. Ahora vea, dice así. De confiar en la carne, dice: yo más, circuncidado al 8º día. ¿Tenía la razón Pablo? Claro que sí. De linaje de Israel. Claro que sí. De la tribu de Benjamín. Claro que sí. Hebreo de hebreos. Claro que sí. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Y quiénes eran los fariseos? Esos hombres eran estrictos. Claro que sí. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Con Pablo no se iba a estar moviendo tanto usted en el culto. Poder de Dios. Con este siervo le gustaba que usted pusiera atención.
una media fallita y vámonos. Si hay un sinvergüenza en la congregación, dice, sacadlo de ahí, confrontarlo, amonestarlo. Oye, en cuanto a la ley y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, dice, a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de ¿quién? De Cristo. Mire, ahora, si usted viene a Hechos, el encuentro con Jesús, ¿qué hizo en Pablo? ¿Qué hizo en Saulo de Tarso el encuentro con Jesús? A ver, Un cambio. ¿hizo qué? Un cambio. Un cambio 100%. Amén. O sea, este hombre, su manera de pensar fue diferente. Así es. Ya no era el Saulo que perseguía a la iglesia. No. Era un Saulo bien arrepentido. Sí. Era un Pablo, amados hermanos, consagrado a Dios. Porque dice la palabra que enseguida predicaba a Cristo. No esperó Aleluya. un año para predicar. No. No esperó 2 años para predicar. No esperó 3 años para predicar. Este hombre se fue, amados hermanos, a las montañas y todo a buscar de Dios. Sí. Óigame, y Dios lo transformó, óigame. Pero tuvo un encuentro directo. ¿Un encuentro con quién? Con Jesús resucitado. Amén. Óigame, y ese encuentro con Jesús lo dejó ciego. Poder de Cristo. No veía. Amén. Ahí le dice, ¿qué quieres que yo haga? Cuando él le dijo, levántate, y él quiso levantarse y ver nuevamente, él no veía nada. Pero le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así le dijéramos nosotros así, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. ¿Qué le va a decir hoy a Dios usted? ¿Qué quieres que yo haga? No nos atrevemos a decirlo, ¿sabe por qué? Porque no hemos conocido a Jesús. Poderoso. Óigame, que conoce a Jesús, amado hermano, no echa para atrás para nada. Sí, amén. Sus frutos dignos de arrepentimiento están ahí, Así es. visiblemente. Amén. Oh, aleluya, le dice. Dice, entonces Saulo se levantó y no veía a nadie, así que fue llevado por la mano y le metieron en Damasco, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, que para que tengamos, o sea, el encuentro con Jesús, amados hermanos, nos va a dejar algo. Así es. Nos tienes que enseñar algo, Él. Sí, amén. Saulo era arrogante, Amén. orgulloso. Pero miren, ¿dónde quedó la arrogancia? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿A dónde? ¿A dónde quedó? Camino a Damasco. Ahí se le apareció Jesús. Mire, necesitamos nosotros entonces conocer a Jesús. Aleluya. Un encuentro directamente con Él. Gloria No a Dios. esos encuentros que hacen de 3 días. Esos encuentros que se van allá a tantas cosas que hacen, ¿verdad? Usted ve, cambia la gente. ¿Ve usted un cambio entre retiro y retiro y retiro y retiro y retiro? ¿Vio un cambio? No. Es que eso no cambia. El que cambia es el encuentro directo Con Jesús. con Jesús. Amén. El que mataba, no mata más. Sí. El que hurtaba, no hurta más. El que fornicaba, no fornica más. Así es. El que roba, no roba más. Amén. El idólatra, no idolatra más. Así es. El que tiene actitudes negativas, se las va quitando, ¿verdad? Y los Amén. hábitos negativos también se los quita. ¿Por qué? Porque hay un encuentro directamente con ¿quién? Con Jesús. Con este Jesús de la Biblia, con el que tuvieron encuentro estos grandes hombres de Dios aquí. Amén. Aleluya. Y oiga, y dice, mire también, ya casi termino, no se preocupe. ¿verdad? El Señor dijo, levántate. Entonces dice que Dios le da a Ananías una visión de que vaya donde Pablo, ¿verdad? Pero mire por qué. Mire, si Dios no va a hacer un proceso en nosotros por gusto, No. es porque Él lo quiere. En nosotros porque los quiere usar. Mire lo que dice. El Señor le dijo, ve a esa ciudad donde está Saulo, porque instrumento escogido me es este.
Sí, amén. Gloria a Dios. Óigame, hermanito, Aleluya. que era Saulo instrumento escogido, pero para ser instrumento escogido tenía que botarle toda la escoria que tenía. Amén. Aleluya. Gloria Para a Dios. ser un siervo, un instrumento, Amén. que la gloria de Dios, que el Espíritu Santo hable por él. Amén. No va a ir usted a un seminario y a tantas cosas de esas. ¿A dónde vamos a ir? ¿A los pies de quién? Los de Cristo. De Cristo Jesús. Mire, Él le va a enseñar todo. Amén, gloria a Dios. Él le va a decir, esto, instrumento escogido me es este, dice. Para que lleve, le dice, mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán le es necesario padecer por mi nombre. Amén, amén. Y fue un hombre tan humilde este, Amén. que era celoso, claro que sí. Temperamento fuerte para las cosas de Dios, claro que sí. Tuvo que confrontar a Pedro fuertemente, claro que sí. Lo confrontó. Amén. Pequeño debate entre ellos ahí. Y lo puso en su lugar, así de fácil, hermano. Así es. ¿Verdad? Sí, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué decía él? ¿Sabe por qué acontece? Y mire, yo le doy gracias a Dios por usted. Aleluya. Pero la palabra del Señor dice, aleluya, gloria a Dios, en Gálatas capítulo 1. Dice la palabra del Señor. En Gálatas capítulo 1. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aleluya. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Aleluya. ¿Cuál era la conducta de él en otro tiempo? Allí le dice en el capítulo 9 Aleluya. del libro de los Hechos, la conducta de Pablo no era buena. Sí, amén. En el judaísmo que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, oiga bien, en el judaísmo dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo aún mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Poder de Dios. Él había sido instruido desde pequeño en la ley, en las tradiciones, en todo eso. O sea, este hombre era estricto en esas cosas, hermano. Amén. Por eso es que cuando él pedía cartas, él las daban sin duda alguna. Porque con él las cosas eran como en este momento, ¿verdad? O dice sí o dice no. Amén. Para el apóstol Pablo así era, no es vuestro sí, sí, vuestro no, no. Amén. Así es. O quiere seguir pagano o quiere ser cristiano. Amén. Así. Y luego dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aleluya. Oigan, ¿a quién consultó él? No subió, dice, ni a los apóstoles, ni a hombre alguno, sino lo que hizo. Aleluya, gloria a Dios, amén. Ir más bien a lugares lejanos a buscar la presencia de Dios para que Dios le diera el mensaje que él tenía que predicar. Amén. Esto es lo que pasó, amados hermanos, porque no reconocieron a Jesús. Porque el pueblo estaba acostumbrado a escuchar mensajes de los maestros de la Amén. ley. Amén.
nada que ver con el Jesús de la Biblia. Aleluya. Hoy la iglesia está igual. Ajá. Ahora quieren oír de un Jesús tan tierno, tan amoroso, que le agrada de todo. No. Oiga bien esto. El Jesús que habla la Biblia es un Dios celoso. Aleluya. Esto es lo que pasa, que hoy consultamos a los hombres para el mensaje. Ahora, o predicamos lo que los hombres nos dicen, o nos despatrian. ¿En qué nos quedamos? Con Jesús. Yo creo que mejor buscar ¿qué? El rostro de Jesús. Amén. Para que Él nos dé, amados hermanos, el mensaje. Porque si Él nos ha llamado por gracia y nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre, nosotros no vamos a ir al hombre, hermano. No. A que el hombre nos dé los himnarios y nos dé, aleluya, gloria a Dios, todo. Las formas como vamos a predicar. Poder de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, amado hermano, a buscar la presencia De Dios. de Dios. Amén. Ese es el Jesús de la Biblia. Oye, Amén. ya casi terminamos, no se preocupen, ¿verdad? Cristo. Cuando tenemos el encuentro con Jesús, dice, hay un cambio radical en nuestra vida. Obedecemos lo que Dios nos indica seguir. Amén. Hacemos lo que Dios nos indica, ¿qué? A Hacer. seguir. ¿Qué les dijo Él a los discípulos? Pero vosotros quedaos en Jerusalén Aleluya. hasta que seáis investidos del poder El poder de Dios. de lo alto. ¿Qué hacemos nosotros hoy? Aleluya. Pasa, hermano. No es tiempo de correrse el evangelio, es tiempo de hacerle frente. Amén. Vosotros quedaos en Jerusalén, dice, ellos hicieron lo que Cristo les dijo. ¿Qué provoca el encuentro con Jesús? Una oración. ¿Qué provoca el encuentro con Jesús? Un cambio. Yo creo que en el apóstol Pablo provocó muchas cosas, ¿verdad? Era un hombre muy esforzado, muy valiente, dice en el versículo 20 del capítulo 9, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire, Ven. no era un fruto ya, ¿verdad que sí? Sí. Era que era un fruto de que ya se había arrepentido, de que Amén, ya lo había conocido ya. Aleluya. De igual manera, el endemoniado Gadareno en San Marcos capítulo 5 versículo 20 dice, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice que el endemoniado de Gadara, dice, salió y empezó a publicar en toda Decápolis que Jesús lo había sanado y que Él era el Hijo de Dios. Amén. ¿Lo había conocido? Sí. ¿Verdad que ahí eran frutos dignos de arrepentimiento? Amén. Ya no era el mismo vago que estaba allá, allá en la fosa de allá donde dormía. No. Ya no era el mismo Saulo que perseguía la iglesia. Ya eran hombres convertidos, Sí, amén. hombres que habían conocido a Jesús. Entonces, si nosotros, amado hermano, todavía tenemos eso de que, ¿verdad? Esas cosas negativas en nuestras vidas que nos dejan un crecimiento espiritual, amado hermano, es que todavía como que no hemos conocido a Jesús. Amén. Sí, amén. Necesitamos conocer a Jesús resucitado, Sí, a amén. Jesús que murió en la cruz del Calvario. Necesitamos conocer ese Jesús, hermano. Sí. Porque el Jesús que nos menciona la Biblia, Él demanda frutos dignos Ya arrepentí. de arrepentimiento. Amén. Eso demanda Él. La iglesia no tiene que estar perdida. Así La es. iglesia tiene que caminar como Dios lo ha ordenado. Amén. ¿Cómo puedo tener un encuentro con Jesús? Ore. Arrepintiéndose. Si usted considera que no ha conocido a Jesús, haga vigilia. Amén. Así es. Gloria a Dios. Usted considera o se siente en duda todavía que como que sí y no, haga ayunos. Amén. Congréguese. Sígale pidiendo a Dios. Aleluya.
que necesita un encuentro. Dígale, Señor Jesús, yo necesito un encuentro contigo. Contigo, amén. Jesús, yo voy caminando para adelante. Yo necesito encontrarme contigo. Sí, Para tener el encuentro con Jesús, probablemente le duela. amén. Porque si no le ha dolido, Tiene que porque no doler. le ha tenido todavía. ¿Por qué cree que nace el evangelio? Porque cree que el que nace en el evangelio dice, yo crecí en el evangelio. Nacido soy. En cuna cristiana. Ah, Pero el problema es que no se ha levantado de ahí de la cuna todavía. ajá, así es. Ahí siguen con pamper todavía. Amén. De niños espirituales todavía. Amén. Ya, anciano, hermano, y viejo ya en el evangelio. Hermano, y usted va a ver, los pampers se les caen. Sí. En la cuna del niño. No se les puede dar leche sólida. Les Porque hace daño. se enferman. Así es. Se enferman, se van. Sonríase que Cristo le ama. ¡Aleluya! Fiel, hermano. Oiga. Oiga, yo le doy gracias a mi Dios y Salvador de la humanidad, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él ha escuchado mis oraciones. Amén. Aleluya. ¿En qué aspecto me las he escuchado? Yo he orado, amados hermanos, por muchos compañeros míos. Terribles, hermanos, que yo conocí. Terribles. Y sabe, hoy Dios los ha llamado. Unos son pastores, Gloria a Dios. otros son evangelistas, Gloria a Dios. otros son diáconos. Gloria al Señor. Pero han pasado por procesos duros. Amén. Pero Dios les ha depositado algo en ellos. Sí, amén. Y yo me gozo porque yo le dije antes al Señor, Señor, yo voy a orar por todos mis compañeros porque tú has puesto esto. Haz la obra, por aquellos que me acuerdo y por aquellos que no. Pero de repente yo oigo, ¿a qué le está predicando? De repente veo que salen en los videos predicando las palabras de Dios, haciendo el llamado y diciendo, el borracho si cambia, la prostituta puede cambiar, el ladrón puede cambiar, el asesino puede cambiar. Y ellos eran uno de esos. Gloria al Sí. Señor. Así es. Pero Dios los cambió. Sí. Oiga, tuvieron un encuentro con Él. Dios los llamó por Alabado nada. sea Dios. Y ahora, mire, tienen este libro, Gloria al Sí. Señor. el libro sagrado. Amén. El Jesús que encontró Pablo. Creo que nosotros tenemos que encontrarlo. Amén. Gloria a Dios. Solamente Él nos puede cambiar. Gloria a Dios. Otro Jesús que le predique en superficiales, Él no cambia. El que cambia es este, el centro de la Biblia. Amén, Póngase de amén. pie. Gloria a Padre Dios. nuestro que estás en el Hay poder en Jesús. La honra y la gloria sean dadas a ti, Dios mío, en esta Amén. hora. Gloria a Dios. Creemos, Dios, que tú eres fiel y verdadero. Creemos, Señor Jesús, que tú eres hacedor de la vida, Dios mío. Te damos las gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, por el poder de la palabra, Dios. Yo te pido, Señor amado, por todos mis hermanos reunidos aquí, Dios mío. Yo le voy a decir algo en esta noche. Póngase su mano en su frente, ahí su mano derecha en su frente. Aleluya, gloria a Dios y dígale, Señor.